Hola queridos amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente en este nuevo programa que tenemos en Zoom TV, la Escuela Sabática, el repaso de la lección. Y estoy con el privilegio de estar con mi amigo y colega, Pastor Daniel Miranda. Pastor, Ujú. qué placer estar contigo aquí en este nuevo programa que tenemos aquí en Zoom TV. Igualmente, Pastor David, es un privilegio para mí estar aquí. Qué placer estar juntos y poder compartir con ustedes acerca de la enseñanza del libro de los Salmos. Estamos comenzando un nuevo trimestre, estamos ya en la segunda semana de estudio y esta semana habla acerca de cómo tenemos que orar, cómo Dios quiere que aprendamos a orar. El título es Enséñanos a orar. Pero para poder comenzar esta lección, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo a través de la oración. Así que voy a pedir a mi querido pastor que me pueda dirigir en oración. Pastor, Por diríjase. supuesto, vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, al estudiar esta lección sobre la oración, no podemos comenzarla sin orar. Y queremos aprender a orar, que nos enseñes, así como los discípulos pidieron, a orar a través de los salmos. Corrige nuestras ideas falsas sobre la oración y profundiza y fortalece nuestra experiencia contigo de comunicación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Queremos entonces comenzar a aprender sobre cómo el Señor nos quiere enseñar a orar en realidad, ¿no? Y en realidad muchas personas hoy en día, pastor, tienen este problema, este dilema. ¿Cómo orar de una manera que realmente sientan ellos o se consideren que están haciendo correctamente, ¿no? Y este problema o este dilema, en realidad también lo tienen los discípulos, Ujú. que porque ellos en Lucas 11:1 nos dice la palabra de Dios de que un día Jesús estaba orando en un lugar, dice allí, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar Mm, como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, había, al ver a Jesús en su manera de relacionarse con el Señor, con su Padre, la manera como Él oraba, como Él se comunicaba con el Padre, hizo en sus discípulos tener ese deseo de aprender a orar. Y creo yo que el Señor nos ha dado y ha dejado en su palabra, a través de los salmos, vamos a ver un poco de esto, la manera como podemos aprender a implementar los principios mm. que se mencionan en la Escritura en nuestra oración para que nuestra oración no sea una oración repetitiva o una oración superficial o una oración pobre, Mm. sino una oración realmente que nos dé esa comunión, esa relación con el Señor que tanto buscamos. Así que, pastor, vamos a hablar un poco acerca de lo por qué el libro de los Salmos, o los Salmos en realidad, tienen esa característica, ese poder de ser un devocional, un manual de instrucción para oración. Claro que sí, es importante que nosotros vayamos a esta lección con un corazón abierto, porque como usted decía al principio, pastor, algunos de nosotros creemos que sabemos orar. Claro. Yo personalmente me di cuenta que después de años de decir que soy cristiano, cuando estaba en Nueva York, de hecho, nos visitó un pastor, el pastor Molina, tuvo un seminario de oración poderosísimo. En Ujú. ese seminario, con este texto justo, el texto de esta lección, el versículo de memoria, me di cuenta que yo no sabía orar. Y yo decía, wow, tantos años profesando el Evangelio y yo no sabía orar. Los discípulos llevaban desde la cuna Claro. profesando el judaísmo. Les habían enseñado en las escuelas y en las sinagogas. Pero cuando escucharon a Jesús orar, se dieron cuenta que no sabían orar. Y vamos a ver que los salmos fueron un libro de oración que Jesús usó mucho. Ujú. No solamente Jesús, sino también eh, los autores del Nuevo Testamento. A ver, ¿cómo podemos usar nosotros el libro de Salmos en nuestra vida de oración diaria? Primero, nosotros vemos que los salmos, como habíamos tocado la semana pasada, tratan distintos temas. Por Ujú. ejemplo, tenemos los salmos de lamento, Claro. salmos de lamento comunal. También Ujú. tenemos salmos de alabanzas De y acción de de acción gracias, de gracias, claro. salmos penitenciales, salmos sapiensales o de sabiduría, salmos históricos, salmos de ira y rabia, salmos de peregrinaje. Es decir, tenemos una variedad de temas y dependiendo de la situación por la cual yo esté pasando,
pues yo puedo escoger al salmo que se adapte a mi situación y convertirlo en mi oración personal. Pero es más que eso, Claro, porque no es queremos simplemente repetir, repetir. hacer un rezo, no es coger un salmo y entonces hacer como muchos hacen con el Padre Nuestro y lo repiten Claro. sin pensar, sin meditar en lo que están leyendo. En realidad debo personalizarlo Amén. a mi propia experiencia. Otra cosa que vemos en los salmos es que los salmos, los autores de los salmos, cuando oran, deciden ser reales y sinceros con Dios. Es decir, ellos no ocultan nada de lo que está pasando en su vida. A veces, un error que cometía yo, es que queríamos, como nos aparecemos delante de Dios, y Él es el Rey del universo, queremos usar todas estas palabras floridas Mm, para Dios y presentar solamente alabanza, pero nos sentimos avergonzados ante Dios de presentar nuestros problemas. Nosotros vemos, mm. por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo Práctico. práctico. El Salmo 109, Ujú. quizá es el salmo más, con tono más vengativo que tenemos en todo el Salterio, en todo el libro de los Salmos. El Salmo 109, de hecho, era el único salmo que no se cantaba Mm. por su contenido tan fuerte, Tan duro, tal tan vez. duro. Ujú. Por ejemplo, aquí vemos, posiblemente fue David quien lo escribe. Aquí hay alguien que le paga a David mal por bien. Y David está tan lleno de ira que comienza a orar de manera vengativa en contra de este enemigo. Eso es un salmo imprecatorio. Le dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuera juzgado salga culpable y su oración sea para él pecado. Versículo 8, sean sus días pocos, tome otros oficios, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden Mm. sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que al acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos, su posteridad sea destruida y en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria. Wow. Wow. El hombre, No solamente le decía mal a su enemigo, claro. sino a sus ancestros y a su posteridad. Mm. Y prácticamente dice que sea borrado su nombre de la tierra. La pregunta es, ¿inspiró el Espíritu Santo eso? Qué interesante. Pregunta. Bueno, la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo va a inspirar a la oración? En el punto aquí no es juzgar si la actitud no es correcta. El punto aquí es lo que nos enseña salmos como estos. Hay varios de estos. Claro. Es que los salmistas entendían que cuando oraban podían ser sinceros con Dios y abrir su corazón a Él. Nosotros somos muy propensos a ir a contarle nuestros problemas y desahogarnos con otra persona. Pero los salmos nos enseñan que en realidad la mejor persona con quien yo me puedo desahogar es con Dios. Y le puedo sacar toda la ira que tengo en mi corazón. Señor, mira, esta persona no la aguanto. Claro. Pero si nosotros seguimos leyendo, y creo que la lección menciona este punto, es muy común que con este tipo de salmos hay una transición entre lamento y desesperación a Correcto. alabanza. Así es. Es decir, cuando nosotros llevamos todo sentimiento cautivo a Cristo, esto es una manera de llevarlo cautivo, expresándoselo a Él coloca una nueva canción en mi boca. Amén. Y todo eso negativo comienza a salir sin contaminar a otras personas, porque solo se lo estoy diciendo a Él, y Él comienza a colocar una nueva canción en mi corazón. Amén, pastor. No, lo que tú mencionas es realmente algo muy cierto. Muchas personas, especialmente recuerdo yo muchos colegas en la universidad, en los estudios, ¿no? Eh, Trataban, aún en las oraciones públicas o tal vez privadas, ¿no? Como tú mencionabas, de tratar de alabar a Dios, pero no ser genuino con el Señor. Y muchas veces caemos en terribles concupiscencias, pecados, y no hay victoria en ellos, porque no vamos al Señor a contarle nuestras debilidades, nuestras flaquezas, lo que
nuestra carne, quizás que nos está llamando al pecado, y decir, Señor, veo esto, estoy en necesidad de una transformación. Cambia mi alma, cambia mi corazón, dame una nueva experiencia. Me gusta el pecado, me deleito en hacer el mal. Y eso no queremos hacer porque es como que reconoceríamos ante Dios que estamos lejos de Él, pero la única manera de acercarse al Señor de verdad, de conectarse, es siendo sinceros con el Señor, Amén. es Amén. siendo honestos con el Señor, descubriendo ante Dios lo que Él ya sabe, pero hay que expresarlo, porque si no lo expresamos, no existe una relación de confianza, no de parte de Dios, sino de parte nuestra. Excelente punto. Y eso es importante que tengamos en mente. Por eso Dios menciona esto, y parte de los salmos, por ejemplo, en el Salmo 71, un ejemplo también que se me viene a la mente, de que nos ayuda, ¿no? Cuando uno empieza a orar al Señor y a abrirse con el Señor, es que Él dice allí, ¿no es cierto?, en el versículo 5, ¿no? Dice, porque tú, Señor Dios, eres mi esperanza, mi confianza desde mi juventud. Por ti he sido sustentado desde antes de nacer. Tú me sacaste de las entrañas de mi madre. A ti siempre te alabaré. Es decir, empiezas tú a darte cuenta de que a lo largo de tu vida, el Señor ha estado allí. Amén. Ha estado contigo. Te ha dado, te ha dado lo que eres. Y te das cuenta y dices, Señor, tú que me conoces tan bien, tú que sabes, sabes cuántos pelos tengo en la cabeza, sabes cuántas células está en mi propia existencia, en fin, todo lo tienes enumerado, conoces tan íntimamente quién soy, y tú has sido fiel a lo largo de la experiencia mía para tenerme con vida. Ahora me doy cuenta, mi alabanza y mi adoración únicamente tengo que darte a ti, porque a la final de cuentas, a pesar de todo lo que estoy pasando, tú eres el que realmente me ayudas a entender de que en cada aspecto de mi vida tú estás presente, tú has estado allí. Y el momento que estoy ahora orando contigo, como decías tú, al abrir mi corazón, al abrir mis sentimientos, mis frustraciones, aún reconociendo de que me deleito en el mal, por decirlo así, ahí es cuando puedo Dios hablarme y decirme, Amén. transforma tu alma contemplándome a mí. Y yo estoy aquí para darte un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, una nueva experiencia, Amén. que es lo que necesitamos tener, ¿no? Amén. Entonces tenemos distintos salmos, como los salmos imprecatorios que hablamos. Tenemos salmos de confianza en tiempos de tribulación. Un ejemplo, lo estudiamos esta semana, fue el Salmo 44, que de hecho está dividido en dos partes. Vemos la primera parte, que es un repaso de la constancia y fidelidad de Dios en el pasado. Dios, cuando libera al pueblo de Egipto, les da en posesión de la tierra. Y el salmista reconoce que no es por nuestra propia fortaleza, sino que es por la fortaleza de Él. Pero luego cambia el tono, y el tono pasa a un tono como si se culpara a Dios, aunque no es la intención del salmista. Notemos algunos pasajes del Salmo 44. Ajá. Y vamos a leer a partir del versículo, nótese que hasta el versículo 8 él está alabando. El versículo 8 dice, y el Selah aquí, que es una expresión, muchos preguntan, bueno, ¿qué significa ¿Qué es Selah? Selah o Selah? ¿Okay? ¿Qué significa eso? No, esa expresión no se puede traducir, es simplemente una pausa que se hacía para pensar, meditar, a veces en la recitación que se daba en las sinagogas o cuando se tocaba con instrumentos. Pero nótese que aquí en este salmo, de manera especial, el Selah divide el salmo en dos, y algunas Biblias incluso dejan un espacio después del Selah. El versículo 8 termina la parte de alabanza, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo, para siempre alabaremos tu nombre. Pero el versículo 9 dice, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y nos sales con nuestros ejércitos. ¿Cómo es posible? Note cómo a veces pueden cambiar los ánimos en estas oraciones. Que el Dios que usted dice que en el pasado fue quien los defendió, ahora usted cree que ese Dios lo ha desechado. Bueno, en realidad no es que el salmista esté creyendo eso, pero está expresando lo que humanamente una persona se siente en momento de tribulación. Yo creo que nos ha pasado a todos. Aunque sabemos que Dios ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo, a veces en momentos de tribulación sentimos que Él nos ha abandonado. Jesús se sintió así, Correcto. incluso, pero Él sabía que no. Pero humanamente se sintió, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En realidad, expresiones como estas deben entenderse de la siguiente manera. En la mentalidad hebrea
se le atribuye a Dios lo que Él permite. No es que Él lo mande. Dios no es omnicausal. ¿Qué significa eso? Que Él no causa todo. Todo, claro, ¿no? Él no es omnicausal, pero Él sí permite ciertas cosas por varias razones, Ujú. porque la falta ha sido de nuestra parte o porque Él tiene un propósito redentivo, en fin, las providencias de Dios. Pero en la Biblia lo que Dios permite se le culpa. Entonces vemos por qué nos has desechado, nos hiciste retroceder, pero al final nótese lo que ahora decide hacer el salmista. El versículo 20, si nos hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandaría a Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Así es. Y luego hay un clamor, despierta, ¿por qué duermes? Señor, versículo 23, despierta, no te alejes para siempre. Vemos un salmo que tú puedes, querido hermano, recitar, Ujú. hermana, en un tiempo de tribulación. Si a veces sientes que Dios está lejos de ti, recuerda que Jesús y los salmistas también se sintieron así. Ujú. El problema no es sentirse así, porque es un sentimiento humano. El problema es si tú crees a ese sentimiento. Mm. En los salmistas vemos que ellos no se dejaban influenciar o no cedían a lo que sus sentimientos le decían, pero se aferraban a las promesas, porque vemos aquí al final del Salmo, versículo 25 y 26, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Él confiaba que Dios lo iba a hacer, pero estas expresiones, ¿por qué duermes? Sabemos que Dios no duerme, no se cansará ni dormirá el que te guarda, dice también en los Salmos, pero es una expresión que evoca el dolor humano en tribulación. Y el Señor también deja esto, como tú mencionabas, por supuesto, para que podamos relacionarnos, conectarnos con los sentimientos que a veces embargan el ser humano, nos embargan nuestros corazones, nuestras mentes, en base a lo que estamos experimentando. Yo he escuchado, y tú conoces, por supuesto, también en el ministerio, personas que pasan por momentos muy difíciles y no hay explicación humana que pueda realmente ayudarles a comprender las razones o por qué Dios permitió que suceda tal cosa. Mm. Sin embargo, ahí es la hermosura de la palabra de Dios, la hermosura de la oración, de la relación de orar a Dios, porque el Señor, cuando uno va a Él, Mm. se entrega y abre su corazón y le cuenta al Señor todo lo que siente, Dios con ese espíritu de humillarse, de entregarse al Señor, Él no te deja vacío. Amén. Te restaura, te habla a ti y te comunica lo que quizás tú humanamente no veías como una opción, como una bendición de Dios, pero te da la certeza de que sobre todas las cosas Él tiene el control Amén. y que tu vida no está desapercibida o olvidada por el Señor, sino que al contrario, la experiencia que sucedió es para justamente en la grande esquema del conflicto cósmico, si Él lo permite, Él puede transformar esa experiencia difícil en una bendición y un acercamiento más de nuestra parte hacia Dios. Amén. Por eso es que los salmos pueden tener estas expresiones y estas maneras de hablarnos que suenan como alguien que está adolorido con el Dios o quizás angustiado de que Dios no está con ellos, pero en realidad es porque es una experiencia del corazón, pero Dios no nos deja allí. Él nos da un bálsamo, una respuesta que nos puede afirmar nuestra fe. No nos deja a la desesperación. Por eso es que hay que tener confianza en el Señor y la única confianza en realidad que nos puede ayudar en toda circunstancia ajena, difícil, es el Espíritu de Dios hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos puede dar la certeza de que Él está con nosotros. Amén. Como en el caso de Elías, por ejemplo, cuando estuvo en esa experiencia donde vio el terremoto, el fuego, etc. Todo esto, Dios no estaba allí, Mm. sino dice la palabra en este silbido apacible, Mm. que es lo que el Señor puede y va a hacer en nosotros si tenemos esa relación, esa comunión. Por eso es que el enseñarnos a orar,
es la experiencia de nosotros empezar a discernir la voz de Dios a la manera como nos habla, cómo nos puede ayudar o susurrar o darnos la respuesta a nuestra preocupación, a nuestra angustia, a nuestra dificultad. Amén. Un buen ejemplo de eso es el Salmo 13. Ya el tiempo se está acabando, pero el Salmo 13, que es un salmo que pasa de desesperación a esperanza. Vemos que los primeros 4 versículos, vemos la expresión de David, que hizo una plegaria en medio de la aflicción. Por ejemplo, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Versículos 3 y 4 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Hasta ahí vemos la expresión de aflicción, pero note cómo termina el Salmo. Más, ahí está el contraste, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Así que como lo decía usted, pastor, Dios transforma esos sentimientos de pesadez, de carga con lo cual venimos a Él en oración y Él lo transforma en alabanza. Él lo Amén. transforma en esperanza. Hay una cita de la pluma inspirada que me gustaría compartir afirmando lo que acabamos de decir. Dice lo siguiente, esto se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 486, y dice allí, Jesús es nuestra única esperanza. Amén. O sea, no hay más otra esperanza que Cristo, ¿no? Podemos contemplarlo, es nuestro Salvador. Podemos confiar en su palabra y depender de Él. Sabe exactamente qué clase de ayuda necesitamos y podemos confiar seguramente en Él. Si dependemos únicamente de la sabiduría humana para conducirnos, nos hallaremos en el bando de los perdedores. Pero podemos acudir directamente al Señor Jesús, pues Él ha dicho, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y os daréis descanso para vuestras almas. Tenemos el privilegio de aprender de Él. Amén. Y eso es la experiencia que el Señor quiere que hagamos cuando vamos a la palabra. Así es. Aprendamos de Cristo, de la palabra que Él nos ha dejado, que nos puede ayudar a poder sobrellevar estas dificultades, esos tiempos difíciles. Amén. A veces tenemos mucha carga, mucha dificultad de inclusive abrir la palabra de Dios, pero los salmos nunca es difícil abrirlos. Siempre es fácil y siempre encontramos allí algo especial. Así es. Así que aunque tú no estés pasando por la experiencia particular de, por ejemplo, David en el Salmo 13 o David en el Salmo 109, leer estos salmos de lamento nos ayudan al menos de 2 maneras. Número 1, nos damos cuenta que aún los mejores hombres pueden pasar por experiencias similares a las nuestras, pero también nos ayuda a ser más compasivos Claro. con los que están pasando por situaciones como esta. Quizá en mi vida yo esté pasando por una experiencia de victoria, alabanza, de gozo, pero no nos olvidemos que hay otros que están pasando por esta situación y estos salmos nos ayudan a que tengamos más compasión por ellos. Amén, amén. Queremos invitarles a ustedes a seguir leyendo y estudiando las hermosas enseñanzas de los salmos. En estos libros, en estas hermosas oraciones, Dios quiere restaurarnos, ayudarnos a tener esa relación con Él, esa comunión con Él, una experiencia viva de oración. Así que nuestro deseo de oración de que a través de su palabra podamos juntos aprender más de Cristo y tener esa relación íntima con Él. Que Dios les bendiga y les guarde.